Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Bienvenidos a la conferencia del laboratorio. Espero que se encuentren bien. Les agradezco mucho por su asistencia el día de hoy. Bueno, para poder comenzar, quiero decirles las instrucciones. El compañero Walter Guerra va a estar dando la conferencia. Cuando él está dando la conferencia, más o menos como a las 8 o tal vez a las 8 menos 10, voy a estar compartiendo en la parte de preguntas el formato para que ustedes escriban el texto de la asistencia a la conferencia. Y lo tomaré en cuenta porque sí tomaré asistencia, pues a causa de esto, de la asistencia. Entonces, por favor, si alguno necesita hacer algo más o algo parecido, y por lo menos esté atento a las 8, a las 8 con 10 minutos para ver cuál es el formato de texto para ingresar en los comentarios. Al final de la conferencia voy a pasar un link para que ustedes llenen una encuesta, por favor la llenan, y cualquier duda o pregunta se la pueden hacer al conferencista que él nos va a acompañar. Muy bien, entonces presento a mi compañero, él es Walter Alexander Guerra Duque, es amigo mío desde que empecé la universidad y bueno, hemos avanzado juntos ahí a mano, ¿verdad? Entonces espero que se encuentren bien, que lo puedan recibir bien y que sea de agrado para ustedes la conferencia. Le doy la palabra a Alex. Muy bien, vamos a ver. Y les voy a compartir mi pantalla. Bueno, gracias Alfaro por la presentación. Como ya mencionó, mi nombre es Walter Alexander Garraduque. Actualmente soy auxiliar de organización de lenguajes y compiladores 1. Entonces, si alguno de ustedes gana ahorita lo que es IPC2 conjunto de lenguajes, probablemente me encuentre en el curso. Ahí estoy viendo que no se escucha. Vamos a acercar un poco esto porque tengo un mal micrófono. Bueno, lo que vamos a ver durante la conferencia, les voy a hablar un poco sobre mí, sobre mi experiencia, la parte teoría de las interfaces de Thinkitter para darles una introducción y un ejemplo de lo mejor estructurado posible para que ustedes tomen estas buenas prácticas que les van a servir mucho cuando estén desarrollando sus proyectos. Cuando yo llegué a IPC1, empezando a contar mi experiencia, yo llegué sin saber programar, entonces venía con una hoja en blanco. Tardé alrededor de un año llevando IPC1 4 veces seguidas, tanto en semestre como escuela de vacaciones, solo para aprender a programar. Yo sé que ustedes ya pasaron IPC1 y en este momento están llevando IPC2, que es un curso de continuación, y aprender a programar es algo bastante complicado en un comienzo porque no tenemos lo que son referencias o la experiencia suficiente para realizar nuestro análisis, nuestros diseños, y eso nos complica mucho a la hora de hacer proyectos. Entonces, la parte que ustedes están viviendo ahorita es donde más les va a costar aprender, pero donde mejor se van a desarrollar. Van a ver que cuando lleguen ya a las partes finales de la carrera, sus habilidades van a ser tan buenas que los cursos los van a pasar de una manera muy sencilla, donde solo van a tener necesidad de sentarse, empezar a trabajar su proyecto y rápido lo van sacando. Ya no tienen esos problemas de no sé cómo se hace esto, no sé dónde encuentro tal información. Ustedes ya van a ser capaces de leer lo que es documentaciones, porque a veces al principio no entendemos cómo leer la documentación, qué podemos encontrar, qué debo buscar y cómo debemos implementar esas cosas. Entonces, yo vengo aquí a compartirles cómo pueden manejar interfaces gráficas usando Python con la librería Tkinter. Y para eso les voy a mostrar un poquito la teoría para que sepan lo que ustedes pueden investigar de Tkinter, porque yo no les puedo mostrar todo en hora y media, realmente es muy poco tiempo y para extendernos para todo lo que es programación, interfaces gráficas, buenas prácticas, podemos estar semanas, incluso meses dando conferencias y nunca nos daríamos abasto para todo el contenido que pueda haber. Entonces, antes de empezar, voy a responder la pregunta de no sé cuándo llegará ese momento, parece una utopía, sí, parece utopía, pero créanme, cuando lleguen a ese punto van a decir tanto que sufrí y ahorita ya no estoy sufriendo tanto. Realmente viene después de salir compiladores 2 y archivos. Ya saliendo esos cursos, créanme que ya los cursos son un poquito más orientados a diseño, arquitecturas, y como usted ya sabe programar,
eso, la programación ya se vuelve algo secundario, un complemento a lo que ustedes van a hacer y ya no es lo principal. Pero para llegar a ese punto es obligatorio aprender a programar. Todos los que están aquí están aprendiendo. Tu auxiliar tuvo que aprender en su momento, yo tuve que aprender en su momento y ahora aquí estamos, casi finalizando la carrera, esperemos. Y aquí espero que todo lo que yo les enseñe el día de hoy les sirva tanto para su proyecto como para futuros proyectos, porque les voy a enseñar cómo trabajaría yo con las prácticas que yo manejo, porque me considero una persona despistada que si no mantiene un orden en su código, llega un momento en que no sé lo que estoy trabajando ni lo que estoy haciendo y me suelo perder. Entonces, esas fueron las dificultades que tuve cuando empecé en la parte profesional de Ingeniería en Ciencias y Sistemas y si puedo, quiero corregirle esas partes. Entonces, vamos a empezar con una introducción. ¿Cómo interactuamos nosotros con el software? Una interfaz de usuario o una interfaz de software es aquella que nosotros utilizamos para esa comunicación humano-máquina a través del software. Estoy viendo que no se escucha bien. Daniel Alfaro, ¿me puedes confirmar, por favor? Sí, yo lo escucho bien. No sé si deben subirle volumen a la computadora, pero lo escucho bien. Traten de subir volumen al navegador, porque a veces suelen tenerlo con el volumen bajo. Y con eco, es que sí creo que hay un poquito de eco en mi cuarto, porque es un cuarto cerrado. Entonces, bien, ha de ser por micrófono malo que tengo. Bueno, como les iba diciendo, nosotros cuando implementamos un software necesitamos un medio de interacción, una forma en que nosotros podemos enviar las entradas para que nuestro software nos produzca las salidas con los resultados que deseamos. Para eso utilizamos dos principalmente, una interfaz de usuario gráfica o una interfaz gráfica de caracteres. Si ustedes ya han manejado ambas, y la interfaz de caracteres no es más que el manejo de comandos a través de consola, pero esto suele ser muy complicado para clientes o usuarios finales porque no todos son ingenieros de sistemas, no todos son programadores, entonces no tienen ese conocimiento para manejar una consola. Entonces, lo más fácil que nosotros podemos utilizar para ir guiando de manera sencilla a estas personas que no tienen experiencia en lo muy profunda en informática, utilizamos una interfaz gráfica. Entonces, ¿qué es una interfaz gráfica de usuario? Entonces, como les mencioné, es la forma que un usuario puede interactuar con los dispositivos informáticos sin introducir comandos de texto en una consola, que es la otra manera que les mencioné, la interfaz de caracteres. Una interfaz gráfica implementada correctamente debe ser sencilla de entender. De hecho, hay algo que se conoce como UX UI, que es User Experience, User Interface, que se centra en toda esta área de diseño y manejo de interfaces gráficas, donde su objetivo es hacer que la interfaz gráfica sea lo más cómoda y visiblemente atractiva para los usuarios. Entonces, está muy relacionado con los diseñadores gráficos en esa parte y después el que sufre es el programador que la está implementando, ¿verdad? Entonces, su objetivo es facilitar la comunicación entre el usuario y el sistema operativo, software o aplicación. ¿Por qué no solo el software? Porque incluso nuestro sistema operativo requiere una interfaz gráfica, que es lo que manejamos en Windows. La barra de menús, la barra de inicio, todas las ventanas, manejo de las carpetas, todo eso es parte de una interfaz gráfica. Y aparte nosotros creamos interfaces gráficas de software que se superpone a la interfaz gráfica del sistema operativo. También utilizamos interfaces gráficas en lo de los dispositivos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras ustedes vayan avanzando en la carrera, van a ver muchas tecnologías para el manejo de interfaces gráficas, tanto para aplicaciones de escritorio, manejo de aplicaciones móviles o aplicaciones web. Entonces, ustedes en este curso ven mucho lo que es la parte de Python como lenguaje de programación. En sí, es un lenguaje de programación bastante sencillo, su curva de aprendizaje es bastante baja, entonces se suele aprender en menos tiempo que otros lenguajes como C++ o Go, que suelen ser un poquito más complicados, que los van a manejar probablemente a partir del siguiente semestre con estructuras
o archivos más a futuro, y se van a dar cuenta que los lenguajes también son muy variados y unos pueden llegar a ser bastante complejos. Pero ahorita nos vamos a centrar en lo que es Python. Entonces, primero, Tkinter. Tkinter es una adaptación, por darles un poquito el contexto, una adaptación a Python de una librería de interfaz gráfica multisistema operativo. Es decir, no está cerrada a lo que es un solo sistema operativo, sino que funciona en varios. Funciona en Linux, funciona en Mac, funciona en Windows. Entonces, lo que hicieron los de Python, al ver que no tenían su propia forma de manejar una interfaz gráfica, vinieron con los de TK y crearon Tkinter, que es una librería que nosotros importamos a nuestros proyectos, y de esa manera nosotros podemos crear interfaces gráficas utilizando el lenguaje Python. Entonces, la librería en sí no es muy complicada. Como pueden ver en la imagen, en tan solo 3 líneas nosotros ya podemos crear el frame, o sea, la ventana con un título, para nosotros poder ir creando nuestros componentes. Entonces, la parte más complicada de esto sería conocer la forma en que nosotros podemos ir agregando más componentes, ordenarlos, que se vean bonitos, que sean útiles, agregando funcionalidades. Entonces, por eso les quiero hablar de los widgets. Los widgets en sí son los componentes gráficos que utilizamos para el diseño de nuestras interfaces gráficas. Al lado derecho se pueden ver un ejemplo de cómo se van ordenando widgets dentro de un componente raíz. Este componente de raíz es la ventana como tal, que es un componente de un objeto TK o un frame. Porque nosotros podemos, haciendo la analogía al lenguaje Java, porque creo que ese es el que todavía están enseñando en PC1, ustedes utilizan un JFrame y dentro del JFrame pueden poner un JPanel y ir metiendo el montón de componentes, un botón, un área de texto, un input, entre muchos otros. Lo que sucede con Tkinter es que nosotros vamos a declarar estos objetos, abajo les dejé la sintaxis, el widget le vamos a mandar el tipo como clase, vamos a crear un objeto del tipo de widget que queremos crear, por ejemplo, botón, label o frame. Luego le tenemos que mandar como primer atributo la raíz. Esta raíz comúnmente es la ventana que nosotros manejamos, o sea, el límite de lo que vamos a mostrar. Y esta suele tener un layout, que es la segunda línea de lo que estoy mostrando aquí, que utilizamos el componente que creamos, el layout, que es la forma en que nosotros vamos a ordenar dentro de esta ventana el objeto que creamos, el componente, y luego le agregamos atributos, por ejemplo, la posición, tamaño, colores, entre muchos otros. Y aquí les dejo los widgets principales que ustedes pueden utilizar para sus proyectos. Como les mencioné, los primeros dos, vamos a abrir el puntero láser aquí, estos dos son los componentes raíz. TK es una ventana y este es como una agrupación de componentes, como el JPanel en el lenguaje Java. El label ya lo conocen, es una etiqueta donde pueden poner un texto estático. El entry es un campo de texto sencillo para escribir un texto corto. Por ejemplo, en los formularios de Google que ustedes ingresan, pueden ingresar tanto un área de texto pequeña para solo su carnet, o pueden dejar un área de tipo text para que sea algo más amplio, donde tienen que escribir textos largos, párrafos, entre otros. Luego tenemos los botones, estos todos los conocemos, son los clásicos botones que presionamos, que quitamos y siempre estamos utilizando. El radio button es el de opción múltiple. Entonces nosotros colocamos varios radio buttons, seleccionamos 1, 2, 3 respuestas y se va a ir cambiando entre una y otra. El check button es el que utilizamos para opciones múltiples. El menú es la barra de menú superiores que utilizamos en la mayoría de ventanas. Y finalmente los diálogos. Estas son ventanas emergentes que nosotros utilizamos como el típico mensaje alerta, el de confirmación para los usuarios de ha ingresado un usuario incorrecto, su contraseña no es correcta, se ha registrado correctamente. Incluso hay ventanas para ingresar cierta información, el equivalente Java es el JOption Pane. Entonces, como Python le gusta simplificarnos la vida, estos son los que vamos a utilizar. Entonces, como les mencioné, la sintaxis anterior es para declararlo, declaramos el nombre de nuestra variable, el widget, que sería cualquiera de estos, y al crear el objeto le tenemos que enviar el componente raíz. Este solo es necesario
cuando estamos creando del label para abajo, porque los componentes raíz son estos de arriba. Estos no tienen, también tienen un componente raíz, pero es algo raro manejarlo, van a ver en el ejemplo. Y luego los demás atributos. Los demás atributos suelen ser como el tamaño y todas esas cosas, como les había mencionado. Entonces, antes de pasar a los layouts y explicarles cómo funciona el layout, les quisiera preguntar, ¿me entienden bien lo que les acabo de explicar o voy demasiado rápido? Porque yo me emociono bastante con esto, ya a este punto ya entiendo muchas cosas y me suelo emocionar mucho y empiezo a hablar muy rápido y hablar y hablar y hablar. Entonces, creo que nos pasa a muchos auxiliares eso de ahí, esa parte, que nos ponemos a divagar mucho. Bien, continuemos. El Layout Manager. Esta es una herramienta que a nosotros nos permite ordenar, ya sea de manera automática o configurada por nosotros mismos, el orden en que vamos a utilizar, para el manejo de los componentes. Aquí les puse un ejemplo, estos son los que maneja Java, pero Tkinter solo tiene 3. Ahorita se los voy a explicar. Entonces, por ejemplo, en Java tienen el border layout, que lo que hace es, puede permitir componentes arriba, abajo, izquierda, derecha y al centro. El equivalente en Tkinter a este border layout es el pack. Ahorita lo vamos a ver. Luego podemos manejar lo que es un layout que nos ordene todos nuestros componentes por filas y columnas. Nosotros le vamos indicando por código fila tal, columna tal, poneme tal componente. Y luego tenemos el place, que es el que muchas veces utilizábamos con Java, que es un valor X y un valor Y para determinar la posición mediante coordenadas, además de los width y height, que es el clásico de ancho y altura para el manejo de las dimensiones del componente. Entonces, el primero, el layout pack. Dice uno después de otro, ya sea vertical o horizontalmente. La forma en que nosotros implementamos esta, como les mencioné, en este caso, de que definimos nuestra variable para almacenar nuestro componente. Este es el botón 1, que es el que estamos creando aquí. Utilizamos TTK, que es para la librería, dependiendo de cómo ustedes declaren esta variable al momento de importarla. Usted va a tener un nombre u otro y creamos, como les mencioné, el widget button. Entonces, aquí le mandamos nuestro componente raíz, que sería la ventana, que sería todo este marco que tenemos aquí, y le ponemos un texto, que va a ser botón 1. Luego utilizamos el self button y le tenemos que mandar qué layout vamos a utilizar. En este caso es pack, y lo que hace es venir y meter un componente uno tras de otro, tras de otro, tras de otro, tras de otro. Si nosotros quisiéramos tener uno o varios botones, aquí está uno, copiamos y pegamos este código y nosotros ya podemos generar más botones. Luego aquí hay dos atributos extras, el pad X y pad Y. Este atributo se conoce como padding y está en muchos lenguajes, incluyendo el diseño web. Se utiliza para configurar la separación entre dos componentes dentro de una interfaz gráfica. En este caso, el pad X y el pad Y sirven para manejar cuántos píxeles de separación hay entre componentes horizontalmente y componentes verticalmente. En este caso, el pad Y sirve para marcar la diferencia entre botón 1 y botón 2, botón 3 y toda esta fila de botones. ¿Se dan cuenta? Este pequeño espacio es el espacio de 5 que nosotros le declaramos en el pad Y. O sea, el pack funciona como si fuera una pila de contenedores, básicamente. Y el pad X lo que utiliza es la separación esta entre cada componente de manera horizontal. Luego tenemos el que es mi preferencia para cualquier manejo de interfaces gráficas, que es el layout grid. El grid lo que nos brinda son los atributos column y row para manejar nuestra interfaz gráfica por medio de filas y columnas. Como siempre les menciono, en este caso vamos a un botón, btn login, ttk, que es la librería Tkinter, el botón, el componente raíz, el texto que va a tener nuestro botón, y luego lo agregamos a esta ventana. ¿Y cómo se agrega? El mismo componente, agregado el layout y la columna y la fila en que se va a encontrar.
Entonces, en este caso, nosotros podemos manejar entonces podemos manejar nuestra interfaz gráfica como si fuera una tabla de Excel, piénsenlo de esa manera. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo. Nosotros tenemos filas y columnas. Entonces, en mi código, cuando utilizamos el layout grid, en este caso para nuestro botón, y le damos la columna 1 y fila 2, lo que le estamos diciendo, bueno, nos cambian la columna 1, es la segunda, hasta aquí, y bajar hasta la fila 2, entonces 0, 1 y 2. Entonces, ahora nuestro botón se va a posicionar de esta manera. Esto funciona como un arreglo dinámico, una lista, por así decirlo, de infinitas filas y columnas, es una matriz. En este ejemplo que tienen aquí, tenemos lo que es un label, este de aquí, este componente de username es un label, simplemente para guardar un texto estático. Este es, permita revisar el nombre, es un entry, un texto corto, este es el entry, entonces tenemos un label en 00, luego tenemos un entry en 01, luego en 10, en esta posición de aquí, tenemos otro label y finalmente tenemos otro entry en esta parte de aquí. Y luego para la última fila, en la columna 0 no tenemos nada, pero como nosotros indicamos que el botón va a estar en este espacio nos lo deja vacío. Es decir, aquí no va a haber ningún componente. Luego está, como mencionó Liz, que uno de los más cómodos y fáciles de utilizar, el layout place. Si se dan cuenta, la sintaxis, esto es muy similar entre todas las partes. Entonces, tenemos, repitiendo un poquito, el nombre de nuestra variable. Self, en este caso, es porque es como se utilizaría dentro de un objeto, o una variable, con un atributo de objeto. El nombre de la variable y nuestra librería, que después les enseño cómo se va a utilizar. El nombre del componente, el componente raíz y sus atributos. Lo mismo para otro botón, solo que ahora cambia lo que es el texto. Y este de aquí es un label. En este caso, el componente raíz cambió de nombre, es my-w, que sería el equivalente a la ventana. Pero en este caso no estamos manejándolo dentro de un objeto, sino como variables normales dentro de cualquier archivo. Luego, el texto es este x igual a 0, y igual a 0. El background, el bg, es para decir background, que es igual a un string con yellow, red, blue, y lo que hace es mostrarles esta parte de aquí, como pueden observar aquí en el ejemplo que les dejé, que el fondo de donde está el label se coloca de color amarillo. Y como manejamos el layout, es la misma variable que ya creamos, le agregamos el atributo del layout que estemos manejando. En este caso, en el layout place manejamos los componentes mediante coordenadas. Entonces, lo que hacemos es, le damos una coordenada X que desplace el componente de la izquierda, o sea, el eje X, de aquí para acá, y luego Y, que desde arriba hacia abajo. Entonces, aquí, este layout de tipo place, estamos indicando que son 150 píxeles o espacios hacia la derecha y 75 hacia abajo. Entonces, haciendo un repaso rápido, Tkinter es la librería que nosotros utilizamos en Python para el manejo de interfaces gráficas. Se utilizan los widgets para que son el nombre oficial que tienen los componentes gráficos que utilizamos para agregarlos a nuestras ventanas. Y la forma de declararlos es la variable y el widget que vamos utilizando. El componente raíz de donde proviene esta interfaz, es decir, dónde está contenido el componente y los atributos que requiera. Por ejemplo, el text para cambiarle el texto a un botón, o como menciona Luis, el BG es para cambiar el fondo y el FG para cambiar la fuente. Y luego manejamos el layout con el nombre, con el objeto que ya creamos, y el tipo de layout es los que se lo mencioné, y los atributos específicos de cada layout. Aquí les mencioné los tipos de
algunos widgets básicos que ustedes pueden utilizar. Y aquí les expliqué el layout, que es la forma en que ordenamos los componentes. Y finalmente los tres tipos de layout que existen en lo que es Tkinter. Y siempre siguiendo la sintaxis de variable, objeto, atributos. Variable, layout, que eso es un atributo, y es una función, bueno, realmente es una función, y le mandamos sus parámetros. Esto para cada layout. Esta presentación se los voy a pasar a un auxiliar, si él decide compartírsela, se lo dejo a su discreción. También el ejemplo práctico. Y entonces, antes de comenzar, ¿alguna pregunta de la parte teórica? Porque ahorita sí los voy a explicar lo más lento que pueda. Que la deduzcan solitos. Entonces les dejo aquí para que tomen la captura así rapidito. Así ya saben qué investigar. Muy bien. Entonces vamos a hacer una prueba. Les voy a enseñar las buenas prácticas que tienen que manejar ustedes para un proyecto, la estructura de carpetas básica que vamos a utilizar para el proyecto y cómo, obviamente, cómo utilizar Tkinter, que es el objetivo de esto. Entonces vamos a estar aplicando los conceptos de programación orientada a objetos que deberían hacerlos, que es herencia, polimorfismo, abstracción y encapsulamiento para un mejor manejo de los proyectos. Son conceptos básicos, ya todos nos lo deberíamos saber a este punto de la carrera. Es pecado no saberlo. Entonces hice un repositorio, como ustedes también lo deberían haber hecho, ya aprendieron un poquito de Git. No voy a profundizar mucho en la parte de Git, porque su auxiliar es bueno y sé que se enseñó, he visto sus clases. Y yo prefiero, como siempre, la interfaz gráfica es una manera más cómoda de trabajar. Y yo cloné mi repositorio a través de GitHub Desktop. Entonces, lo que voy a ir aquí a mi repositorio y le voy a dar en abrir el Visual Studio Code. Usted es el infiltrado, en efecto, yo soy el infiltrado. Gusto conocerlo. Bien. Bueno, como ven, ya tengo Python instalado. Si ustedes no tienen Python instalado, no sé qué hicieron en Git y todo eso. Pero bueno, en este caso, para el proyecto, para este proyecto, vamos a ver. Vamos a hacerlo más grandecito porque si no, no se mira. Tenemos lo único, es el README, que es formato Markdown. Y esto se utiliza mucho para el manejo de documentación. Es un formato muy útil, es normalmente documentación técnica y si ustedes revisan repositorios de librerías o cosas ya más profesionales en GitHub se van a dar cuenta que siempre en lo que es el repo, siempre la parte de aquí abajo les sale el montón de texto de así se instala, así se utiliza, para esto sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo aquí tengo un texto Markdown, solo copiar y pegar para que sea rápido. Y así es como se vería. Esta es la parte de la vista previa del formato Markdown. Para que vean una pequeña tabla. Aquí le dejo los créditos al auxiliar por darme la oportunidad de dar la conferencia y su servidor como conferencista. El curso que estamos dando y que es el tema de la conferencia. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos al crear nuestro proyecto? Lo que necesitamos es una carpeta que va a contener todo nuestro código. Esa carpeta se le pone src o source, como le quieran decir. Esta carpeta, por ejemplo, en Java, cuando ustedes crean el proyecto, se las crea automáticamente. En caso de lenguajes interpretados, como lo es Python, usted la tiene que crear. Y vamos a utilizar también un archivo dentro fuera, dentro del repositorio, que se llama gitignore. Muchas veces suele pasar que dentro de los repositorios tenemos código basura o archivos de prueba o cosas que no debemos subir a los repositorios. Un ejemplo de eso son credenciales de accesos y muchas cosas que ustedes implementan en proyectos y todo eso no se debe subir al repositorio. Entonces, este archivo .gitignore sirve
para que cuando nosotros queramos hacer un commit, todos los archivos que nosotros escribamos aquí no se suban dentro de nuestros commits al llegar al repositorio. Ahí están preguntando la foto de perfil. Sí, yo estoy al fondo, creo. Bien. Entonces, paso uno que yo hago al crear una clase, siempre tiene que ser inicial mayúscula, el nombre de la clase y su archivo. Entonces, vamos a definir un pequeño main. Hacemos la función main, la definimos, un print, nuestro clásico, hola mundo. Lo voy a copiar que aquí lo tengo. Este es el main clásico de Python. Ok. Paso número 1, crear el main. Y lo corremos directamente. La razón por la que creamos el main, y yo siempre les recomiendo utilizar este hola mundo, es para verificar que ustedes instalaron correctamente todas las herramientas, porque suele suceder que a veces no instalamos la versión correcta, o no instalamos correctamente, o de hecho ni siquiera lo tenemos. Le damos play y no nos sale el archivo. En este caso, nuestro print hola mundo está funcionando correctamente. Ya tenemos esta clase main. Entonces lo voy a poner al inicio y la voy a anclar. Porque esta es la que vamos a estar ejecutando todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un proyecto o aplicamos, cuando es una aplicación de escritorio, aplicamos lo que se conoce como MVC, modelo vista controlador, que básicamente son 3 componentes, o básicamente, dicho de otra forma, 3 carpetas donde nosotros vamos a meter nuestro código. Entonces, se conoce como MVC porque vamos a utilizar una carpeta que se llame Models, una carpeta que se llame Views y una carpeta que se llame Controllers. ¿Qué vamos a ingresar en cada una de las carpetas? En Views vamos a ingresar todo nuestro código relacionado a la parte gráfica de nuestros proyectos. En este caso, es la que más voy a trabajar por la parte de Tkinter. En modelos trabajamos nuestras clases. Modelo viene a la parte de una plantilla, de la abstracción. Es decir, si ustedes manejan la clase persona, la clase animal, la clase drone, que lo vi que tenían ahí en su proyecto, todas esas clases que sirven solo para almacenar en sus listas, las ponen dentro de los modelos. Es la clase que utilizan como plantilla. Y en controlador es donde ustedes meten la parte de la lógica de su programa. Es decir, ya el manejo de insertar datos, manejar datos, transformar los datos, que haga cierta funcionalidad, que haga esta otra función, entre otras. Y como les mencioné, las vistas obviamente son la interfaz gráfica. Entonces vamos a empezar con la parte de los modelos. Entonces, en la parte de modelos voy a crear un nuevo archivo que se llame persona, como siempre. Buena práctica. Inicial mayúscula al nombre de su archivo y la clase que ustedes declaren dentro tiene que ser el mismo nombre que el de su archivo. Declaramos nuestro constructor. Esto no es necesario, porque es Python. Y aquí ya tenemos nuestra clase. Entonces, ustedes cuando van trabajando hay muchas cosas que van a ir manejando. Entonces, disculpe, ¿puede repetir lo que va dentro de cada carpeta? Con mucho gusto. Voy a ir desde la parte de abajo hacia la de arriba. En Views, la carpeta View es donde ustedes meten sus componentes gráficos. Es decir, todo lo que vamos a trabajar en Tkinter va dentro de esta carpeta. En la carpeta Modelos van todas sus clases, que son las plantillas para el almacenamiento de esa información. Y en controladores son todo lo que maneja esa información. Por darles un ejemplo, las ventanas van en Views, la clase persona de este ejemplo va aquí y la lista iría en controlador. Esa sería la mejor manera para manejar un proyecto, porque a veces los proyectos suelen ser muy grandes y después se van extendiendo más y más y siempre piden que se pueda agregar más cosas y probablemente muy pocas veces donde ustedes implementan su proyecto se queda ahí, al menos aquí así es porque entregan su proyecto y ya no lo vuelven a tocar, pero en el mundo real
trabajan sobre proyectos ya creados o nuevos proyectos, y si ustedes manejan estas buenas prácticas, sus proyectos van a poder agregarse más cosas con mayor facilidad. Como les mencioné, en la carpeta modelos manejamos nuestras clases. En este caso, la clase persona. Y lo que va a almacenar esta clase persona va a ser 3 atributos. El carnet, el nombre y el apellido. Y se los vamos a enviar dentro del constructor. Nombre, bueno, carnet, nombre y apellido. Carnet, nombre y apellido. Y para nosotros, yo quiero una función toString para que esta información se me muestre así de manera bonita. Y quiero que se muestre primero mi carnet, seguido de un guión, más el apellido, que se muestre el primer apellido, una coma y el nombre. Entonces, ahora que ya lo tenemos aquí, en lo que es la clase persona, para poder utilizar iconos así bonitos, eso lo vamos a hacer esta. En control se maneja la lista de personas con Tkinter para vincular ambas. No, en control se maneja la lista y en view se maneja lo de Tkinter. Entonces, en el main yo quiero crear un objeto tipo persona, pero si se dan cuenta están en diferentes carpetas. Entonces, lo que nosotros utilizamos para obtener lo que es los diferentes componentes, los tenemos que importar. Entonces utilizamos la palabra from, que nos permite obtener las carpetas. Entonces utilizamos from y vamos a la carpeta. En este caso, models.persona. Y vamos a importar la clase persona. ¿Por qué nosotros escribimos en mayúsculas lo que es una clase siempre? Porque cuando estemos nosotros programando, no están utilizando, no, perdón, las costumbres no se quitan. ¿Está? Nosotros declaramos nuestras clases con mayúsculas para que podamos declarar nuestras variables en minúsculas. Siempre que ustedes declaren una variable u objeto, estas tienen que estar en minúsculas y tiene que ser un nombre que usted les identifique fácilmente lo que está realizando. Es decir, es una mala práctica utilizar de esta va a ser la variable P. ¿Qué significa? Ya después ya no me recuerdo. Entonces, puede ser un poquito más tedioso andarlas escribiendo. Y ahora venimos, llamamos a nuestra persona, .toString, llamamos a la función, ejecutamos y ahora ya funciona lo que es nuestra clase. Ya tenemos un comienzo. Entonces, si se dan cuenta, ahora me acaba de salir dentro de modelos esta carpeta automáticamente, que es el PyCache. Esta es una carpeta que se genera al momento de estar trabajando en Python, que es un código como medio compilado que permite realizar pruebas de manera más rápida, para que no necesite el código interpretarse una y otra vez. Entonces, para que tengamos una ejecución más rápida, el estar ejecutando varias veces, se crea este caché. Entonces, yo no quiero que en mi repositorio salga este caché, quiero que salga directamente el código fuente de mi proyecto. Entonces, en el archivo git ignore voy a escribir el PyCache de esta forma, lo guardo y si se dan cuenta, ahora se marca como gris. Y si voy a lo que es mi GitHub, al GitHub Desktop, si se dan cuenta, lo único que me sale es el git ignore, porque lo acabo de editar, el archivo readme, el main que lo escribí y persona. Si yo quito esta línea aquí y lo guardo, el PyCache viene a aparecer aquí. Y yo no quiero que aparezca eso en mis proyectos.
porque como les digo, son archivos basura compilados que solo me sirven a mí en mi entorno local para hacer mis pruebas. Entonces, vamos a poner paquete, de esa manera ya no lo sube y ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos a nuestra primera personita. Como Swag se va a encargar de enseñarle lo que son las estructuras, en este caso vamos a utilizar, yo voy a utilizar una lista nativa que se llama lista.py. Lista personas igual a la lista nativa. Entonces, nuestro controller va a tener la lista nativa. Ahí Swag les va a decir, ustedes no pueden utilizar eso, ustedes hagan sus propias listas porque de eso trata el curso. Pero eso es para ustedes, no para mí. Yo sí los puedo utilizar. Entonces, vamos a empezar con lo que es Tkinter. Como les dije, Tkinter es la manera más fácil que nosotros tenemos de manejar lo que son interfaces gráficas. Entonces, vamos a manejar aquí un archivo config.py, que es donde vamos a tener las partes importantes de nuestro código. En este caso, vamos a hacer esta importación. Vamos a importar Tkinter a STK para utilizarlo. Este es para poder invocarlo. Lo que ustedes vieron en la presentación, los que les mostré, esta parte de acá, TTK, viene de esta parte de aquí. Solo que yo lo puse como TK solamente, porque es más corto. Y vamos a crear un componente raíz de tipo TK, ya en mayúsculas, porque esta es la clase que estoy invocando de la librería. Y esto en punto y coma, las costumbres no se quitan. Y este componente es como la raíz. Se podría decir que las interfaces gráficas por medio de Tkinter se manejan como una lista, donde el componente raíz está vacío, no tiene nada, pero si su raíz no llegan a las demás, es su primero. Entonces, para yo poder traer todas las ventanas que vaya creando después, necesito utilizar un componente raíz para encontrarlos. Entonces vamos a utilizar este raíz en nuestro main. Entonces vamos a importar en views, desde views, bueno, es from views.config. ¿Qué vamos a importar? Vamos al archivo config, la variable raíz. Le vamos a decir raíz.mainLoop. Esta función es la que a nosotros nos permite iniciar todos nuestros componentes gráficos y solo se le hace al componente raíz. Ahorita nosotros podemos ejecutar y si se dan cuenta, una línea de código, ya tenemos nuestra primera ventana. Aquí tenemos la primera ventana y la ventana se adapta en tamaño y ajustes a los componentes que tenga dentro o a configuraciones que nosotros le hagamos. Entonces vamos a hacer dentro de View un archivo que se llame principal.py. Entonces vamos a importar Tkinter para poder iniciar nuestra primera ventana. Entonces, aquí es donde se empieza a poner bonita la cosa. Entonces, tenemos la clase View principal. Entonces, yo lo nombre solo principal, porque sabemos que está dentro de View. No, bueno, vamos a hacer View principal porque si no, esta cosa se pone init. Ahí está. Esto, por aclarar la duda, si alguno no sabe para qué sirve esa instrucción pass, es simplemente para que pase de largo, porque como ustedes saben, Python no maneja llaves, maneja indentación, y si dejamos aquí sin ninguna instrucción, le da ansiedad, se muere el proyecto y ya no nos funciona. Entonces, el pass es solamente para eso. Entonces, vamos a necesitar un root, que va a ser nuestra raíz, y creo que solamente sí, un root, un componente raíz. En este caso, el componente raíz va a ser el que nosotros creamos aquí. Y por si ustedes no lo sabían,
si ponen dos puntos tk punto tk de esta manera, nosotros estamos indicándole aquí dentro del constructor qué tipo de dato va a recibir su función. Entonces, si usted no sabe, no le sale el autocompletar, y yo creo que el autocompletar es una herramienta que nos ayuda bastante a desarrollar más rápido, póngale dos puntos y el tipo de datos que van a recibir ahí. Así les tira el autocompletar, así de esta manera. Entonces, vamos a configurar self.root, va a ser igual a root, el que le enviamos. Ok, ya tenemos aquí, vamos a agregar el comentario con configurando la ventana. Como ya tenemos una función, esto ya no es necesario. Y self.root.protocol. Vamos a ver esto de aquí. Y va a llamar una función que se llame self.finalizar programa. Ahorita les muestro para qué es esta parte de aquí. Vamos a hacer una función que se llama finalizar programa, porque ya la declaré arriba. Reciba self y va a ser self.root.distro. Nosotros recibimos un componente raíz, como les dije, es como en las listas que tienen su primero. Si ustedes cuando estaban manejando en IPC1, este es el punto root protocol, que es para que cuando nosotros cerremos la ventana se finalice el proyecto. Es como, no sé si ustedes utilizaron el set default o close operation cuando estuvieron manejando interfaces gráficas en Java. Y básicamente esto solo sirve para que si yo finalizo o cierro la ventana, se me termine el proyecto. Porque si no les va a bloquear la consola, les toca cerrar la consola y generar una nueva y luego correr de nuevo su proyecto. A mí la verdad, eso de estar cerrando y abriendo consolas es un poquito más tardado, entonces todo lo que sea optimizar el tiempo, está mejor. Entonces, con eso terminamos esta operación. Self, vamos a utilizar self.root porque es el que estamos configurando. Le ponemos un título, ventana principal. Esto es lo que se muestra en la parte de arriba de las ventanas. Es este TK que ustedes pueden ver aquí. Estos border layout. Eso que sale en la barra superior es el nombre que ustedes le ponen aquí en título. Entonces nuestra interfaz va a salir con eso y vamos a utilizar self.root.geometry envía un string. Vamos a poner un 200 por 200. Esta función se utiliza para darle un tamaño a la ventana. Yo ya tengo preparado el ejemplo con todas esas dimensiones para hacerlo más rápido, pero cuando ustedes lo vayan haciendo en sus proyectos se van a dar cuenta que es ir probando un poco. La hago más grande, la hago más pequeña, le agrego un 300 por 300, un 500 por 400, así hasta que todos los componentes queden ya ordenados de mejor manera. Entonces, ahora vamos a borrar esta parte de aquí. No vamos a utilizar persona, ya no utilizamos. Y from views.principal importamos view principal. Vamos a crear nuestra view principal igual a view principal. Va a recibir nuestro root. Bueno, recibe raíz de root. Y ejecutamos nuestra raíz. Entonces, ahorita que lo enviamos, ejecutamos nuestro proyecto y aquí está. Ahí. Entonces, hagámoslo grande. Si se dan cuenta, salió una ventanita así, chiquitita, chiquitita, chiquitita. Y aquí nos sale el título que nosotros le colocamos en esta parte de aquí. Ahí está. Este es lo primero que ustedes van a hacer en su proyecto, su ventana principal. Entonces, les voy a empezar a adaptar un poquito más rápido porque si no, no vamos a terminar y nos llegan a las 2 de la mañana y esto se nos extiende. Entonces, le voy a agregar este comentario. Entonces, configurando los widgets. Comenten su código, buena práctica también para saber qué están haciendo cuando lo vuelvan a leer.
entonces yo quiero que los labels se creen de manera automática, de alguna forma. Me da un poquito de pereza crearlos así, manita. Label. Le mandamos self. Le vamos a mandar un texto que por defecto va a tener vacío. Fila, que va a tener vacío por defecto. Columna. Igual a 0. Path X y path Y. Igual a 0. Entonces vamos a hacer el tk.label. Ya vamos a poner, le vamos a mandar el root, la raíz. Entonces todos los componentes se agregan al componente raíz, que es el que viene del constructor. Luego le vamos a agregar un texto. De esta manera, el texto va a ser conferencia. Esto se lo asignamos a una variable label título, lbl título para identificar que es un label, y a esa variable le tenemos que poner un layout para que lo agregue a nuestra ventana. En este caso voy a utilizar el grid. ¿Cómo se utiliza? El componente .grid. Aquí nos deberían salir las funciones, pero las básicas son row, le mando la fila que definí, la column, la columna que estoy tomando, el path X, que va a ser igual al path X, y path Y, que va a ser al path Y. Entonces, explicando de nuevo estos componentes, bueno, el texto tiene que ser este de aquí de arriba. Explicando de nuevo los componentes, la fila y la columna es donde nosotros vamos a posicionar dentro de nuestra ventana el componente. Y el path X y el path Y es el espacio entre componentes en X y el espacio de componentes en Y. Entonces, ahora yo puedo crear, entonces mando mi función .crear label, le voy a poner un string. En este caso se va a llamar, y le vamos a llamar conferencia. En la pila y solo le vamos a mandar nada más el texto. Esta manera, texto igual a la conferencia. Esta es otra forma de mandar parámetros. Si ustedes dentro de su declaración de funciones le ponen un igual y un valor, ese va a ser como un valor automático si no se lo agregan. Entonces, yo como no quiero andar repitiendo toda esta parte de código, porque yo sé que todo esto va a ser 0000, entonces solo le mando el texto conferencia. Si ustedes quieren enviarle uno y quieren especificar cuál es, por ejemplo, no quieren enviar estos dos, pero si quieren enviar este, por ejemplo, le tienen que poner el nombre. Por ejemplo, 10. Y de esta manera le estoy mandando este parámetro, el texto, pero estos tres no se los estoy enviando. Entonces, como yo les asigné aquí un valor por defecto, entonces ya no sale. Hagamos la prueba, vemos que sale, y aquí ya sale nuestra ventanita con el título de conferencia. Muy bien, ahora que ya tenemos esta parte aquí, vamos a crear un par de botones. El botón formulario, que va a ser tk.button, y lo que recibe es el root, self.root, y va a recibir un texto, que va a ser ir a formulario. Vamos a agregar el botón formulario.grid, que es nuestro layout. Va a ser fila 1, columna 0, y un path Y de 10 por un espacio de 10. Va a ser un segundo botón
que se llame mostrar, el botón mostrar. Y le vamos a llamar ver agregados. En este caso, si se dan cuenta, puse mal lo que fue las columnas. Entonces me salen los dos botones superpuestos. Esto no debe ser así. Entonces, donde está el error es aquí, en la fila. Le tengo que agregar fila 2. Entonces tendríamos este en fila 0, este componente en fila 1 y este en fila 2. Entonces, ahora ya nuestros componentes salen de esta manera. Y si se dan cuenta, salen con un pequeño espacio aquí vertical, que este espacio es el que nosotros conocemos como padding, que es este atributo. Por ahora ya llevamos lo que es más básico. Les voy a tomar un poquito de agua, permítanme. Muy bien. Entonces, empecemos con lo verdaderamente complicado. Las ventanas secundarias. Como les dije, Tkinter funciona como un componente raíz, que es el único que ejecutamos nosotros aquí. Para manejar varias ventanas, que se cierra la anterior y se abra la siguiente, vamos a manejar un poquito de herencia para tener una plantilla así general y que no tengamos que andar codificando tanto. Porque, como dicen por ahí, no te repitas a ti mismo y todo lo que se programe una o dos veces, bueno, más de una vez, se puede hacer una función de eso. Entonces, aquí dentro de nuestras views vamos a crear una carpeta que se llama interface, que va a ser una clase que solo la vamos a utilizar para heredar sus atributos. Y la vamos a llamar view secundaria. La vamos a llamar secundaria. Vamos a crear la clase que se llame view secundaria. Y nuestro constructor. Muy bien. Voy a quitar esto de aquí porque no es necesario. Y vamos a importar a Tkinter. Hasta acá. Y aquí vamos a importar también otra parte aquí. Desde views.config import raíz. Y este va a recibir el root, que va a ser el tk.tk de ese tipo. Y vamos a recibir la view anterior. Ambos atributos vienen de tipo tk, es decir, componente, el widget tk. Y vamos a obtener el raíz, que es el principal, y el anterior, que va a ser el principal o la ventana anterior. Ok. Entonces, lo que vamos a utilizar para esto, vamos a utilizar el self.root, va a ser igual a root, self.view anterior, es igual a view anterior, y self.root.protocol. Bueno, realmente este código ya lo hicimos, es este de aquí. De esta manera, esta línea ya no es necesaria. Y vamos a utilizar esto de aquí. Esta función, como les mencioné, es simplemente de que si cerramos la ventana nos finaliza el proyecto. Para eso es esta línea de código. Entonces, configuraciones generales. Y vamos a agregar también la función de crear label, porque esta la vamos a utilizar mucho para crear los labels, entonces para que no sea tan repetitivo o tan complicado. Y vamos a agregar una función más que se llame regresar. Esta función lo que nos va a permitir es asignársela a un botón, y a ese botón nos va a permitir regresar a la ventana anterior. Entonces, le vamos a decir self
.root.destroy. Entonces, a nuestro componente actual, este de aquí, lo vamos a destruir y vamos a ir a la view.root. View.anterior. Punto de, vamos cómo se escribía de con, mejor lo copio aquí, ahí está, esta función. No sé por qué no me la está tirando. Entonces, esta función lo que nos va a permitir es cerrar la ventana actual en la que estamos trabajando y nos va a permitir regresar a la anterior. Para eso la vamos a utilizar. Y la de finalizar el programa, me confundí, esta no es root, es raíz. Desde aquí sí destruimos la actual y esta destruye todo lo que finaliza el programa. Entonces, esto como les dije, función para crear un label, función para finalizar el programa al cerrar una ventana y función regresar a ventana anterior. Código bien comentado es un código que se entiende. Vamos a crear otra carpeta y esta carpeta se va a llamar personas. Entonces, dentro de View estoy creando otra carpeta que se llama personas. Esto debido a que cuando nosotros estamos manejando proyectos ya más grandes, vamos a dividir por contextos dentro de las tres carpetas principales. En este caso voy a manejar una lista de personas, entonces voy a realizar views, o sea, vistas para esas personas. Y para hacerlos dentro de views, quiero manejar esta carpeta de personas y aquí van todas mis ventanas relacionadas a ese tema. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar drones, reportes, y cada grupito va en su propia carpeta para que no tengan todo metido y entonces así al momento de buscar su código queda más limpio porque esto se puede expandir mucho y si se dan cuenta de esta manera ya solo van expandiendo y ocultando carpetas. Ok, ya terminamos lo que es la vista secundaria, la principal está pendiente, config ya no utilizamos y personas tampoco utilizamos. Muy bien. Ahora vamos a ver los formularios. Vamos a hacer un formulario de personas. Entonces, aquí en personas vamos a darle agregar, .py, de view agregar. Y para aplicar herencia, tenemos que mantener esto aquí, de init. Vamos a quitar. No, esto es clase. Tenemos la clase, esto tiene que estar así. De init. Muy bien. Entonces, from nuestra carpeta raíz, por si tenían duda, la carpeta raíz siempre es el source. Entonces, desde abriendo esta carpeta, quiero ir a views, punto interface, punto secundaria, import, view secundaria. Y aquí, entre los paréntesis, vamos a agregar lo que es la clase que creamos anteriormente, esta de acá. De esta manera, todas estas funciones que nosotros ya creamos, las va a tener también esta clase, sin necesidad de codificarlas de nuevo. Entonces, aquí le mandamos los mismos atributos. .tk, aquí vamos a importar librería. El root y view anterior. Los puntos de cada punto. ¿Ok? Lo voy a quitar. Y vamos a empezar a codificar. Primero tenemos que llamar al super. Esto, super, quiere decir vamos a hacer referencia a la clase padre. ¿Quién es la clase padre en herencia? Es la clase que nosotros le enviamos entre paréntesis, este de aquí.
¿Cuál es? Es esta. A esta clase lo que queremos al momento de crear un objeto es llamar su constructor. Y le vamos a mandar el root y le vamos a mandar la view anterior. De esta manera. Con esta línea de código, lo que nosotros mandamos a llamar es esto de aquí, el constructor de la clase padre. De esa manera, creamos nosotros automáticamente esta variable aquí, y que se cierra el programa. Aquí ya no lo tenemos que repetir, porque ya lo estamos haciendo una vez ahí. Entonces, eso ya es unas 3 líneas de código que nos ahorramos por una. Entonces, otra vez, su root geometry para la configuración de la ventana. Esta la voy a hacer por 400 por 300. Es el punto root.title, que es para configurar el título, y le vamos a poner formulario. Y vamos a ver. Vamos a agregar aquí un label título. Va a ser tk.label. Y le vamos a enviar el root para que lo agregue a esta ventana. Y de texto le vamos a mandar formulario persona. Y a este título .grid para el ordenamiento de componentes es fila 0, columna 1, el padding vertical de 10 píxeles entre componentes en vertical, y solamente. Muy bien, esto ya está aquí, esto está listo. Y vamos a regresar a lo que es nuestra ventana principal. Entonces ya me está apurando su auxiliar, que le apure un poco y dice que ya queda poco tiempo. Muy bien. Si no, porque si no le apuro, a mí me va a caer, entonces vamos a apurarlo un poco. En el principal, lo que necesitamos es, déjenme revisar, vamos a crear una función que se medir, abrir formulario. Tiene que recibir el self. Va a ser self.root. Esta función de aquí, el nombre rarito Esta función, para cerrar esta ventana, view secundaria es igual a tk.topLevel y self.root. Esto es para crear un nuevo componente raíz para esa view secundaria. Entonces, ahora importamos from view. Y vamos a ver views.personas agregar import view agregar. Entonces esta view. Entonces al view agregar le tenemos que enviar el view secundaria, ese que creamos aquí, que para no confundir le vamos a llamar root secundario. Y como segundo componente le vamos a enviar self. Self lo que hace es enviarle el componente a la ventana principal. Entonces, ahora ejecutamos nuestro proyecto, vamos a ir a formulario. Y se me trabó. Mira, formulario. Ok. ¿Qué faltó? Como siempre, las cosas se tienen que llamar desde algún lado. Nosotros abrir el formulario, pero no se le agregué el botón. Entonces, aquí le buscamos command y le mandamos el abrir formulario. Y con la palabra self para que sepa que es de esta clase. Muy bien. El formulario ya nos abre la otra ventana.
empecemos con lo mero bueno. Entonces, botón formulario, tk.button, put text, no, ok, permítame, mejor lo vamos a hacer una función. Entonces, definite formulario, este va a recibir el self para que sea dentro de esta función. Entonces vamos a utilizar self.crearLabel, lo voy a copiar y lo voy a pegar para avanzar un poquito. Esta función crear label es la que nosotros creamos en la ventana secundaria. Si se recuerdan, es esta que tenemos aquí. Y ya tenemos toda esa configuración. Entonces, como ya tenemos toda esa configuración hecha, yo solo le estoy mandando la información. Le estoy mandando el label que quiero crear, que es carnet, la fila, esa es fila 1, fila 2, fila 3, columna 0, 0, 0, y 5, 5, 5 espacio vertical y uno horizontal. Tiempo X, no, 5 horizontal y 1 vertical. Eso es lo que estamos enviando. Ahora vamos a crear los entries, que son las áreas de texto. Esto de aquí. Esta función todavía no la he creado, entonces lo voy a hacer punto crear entry. No, es de def.crear entry, para no repetir mucho código, y el entry va a ser tk.entry self.root, el texto va a ser vacío, y el width va a ser 50. Aquí le mandamos el self, entry.grid, row igual a row, column igual a column. Y le vamos a mandar la fila y la columna. Y que retorne el entry, porque es lo que vamos a estar utilizando. Ahorita ya lo retorna y va a ejecutarlo aquí, esta función. Con eso ya le agregamos los botones. Y botón, y luego el botón agregar, tk botón, el punto root, el texto agregar y el comando. El comando todavía no lo tenemos, entonces vamos a crear la función el punto agregar persona. Sí. Entonces se lo mandamos a llamar aquí. Bien, entonces para la persona, vamos a crear una persona, hay que importarla. Entonces este viene from models.persona import persona. Hacemos la clase persona y aquí vamos a llamar a los componentes de los entries, que es este, que es el punto carnet, el punto entry carnet.get, así obtenemos ese string, self.entry nombre.get, obtenemos el nombre, self.get, no, self.entry apellido. Entonces vamos a importar la lista de personas from controllers.lista import lista personas. Entonces lista personas punto append la persona y voy a copiar esto.
Esta función viene por parte ya del componente de entry, este componente. El delete con 0 de aend nos ayuda a limpiarlos. Entonces esto es lo que estamos haciendo desde 0 al final del archivo, al final del área del entry. Nosotros vamos a componer eso y para finalizar vamos a hacer una importación aquí rápida. Al final te quita el message box. Entonces message box punto show info y le vamos a enviar un título correcto y coma ingresado más persona punto string. Ejecutamos, vamos a nuestro formulario y me faltó vamos a ver, agregar persona, vamos a ver. Y esta función hay que llamarla. No se olviden de llamar las funciones, que me pasa mucho. Como les dije, soy una persona bastante despistada en ese aspecto. Aquí el botón btn agregar punto script, porque si no tampoco se muestra. Entonces aquí es row, ¿cuál es el último que tenemos? Row 4, columna 1. Y path vertical 5, para que tenga un pequeño espacio. Ejecutemos, veamos el formulario y ahora se aparece intri no escalado. Uy, aquí cometí un pequeño error en agregar aquí. Aquí me faltó poner el punto get. Ahí está. Ejecutamos de nuevo y aquí se llama la función agregar fórmula. El punto agregar persona es así nada más. Sí, ahí está. Entonces aquí ya lo tenemos, vamos a agregar 1, agregar, ingresado nuestro mensajito. Entonces nos quedan 10 minutos. Entonces toca empezar a programar a toda velocidad. Pero como ya tenemos varias cosas, esto va a ser más rápido. Dentro de personas, para manejar bien el archivo, vamos a poner mostrar.py. Y voy a jalar las importaciones. En este caso, siempre la view secundaria. Interface, esta es otra. Esta es secundaria. Y de agregar, vamos a jalar también la lista de personas. Realmente todas. Ahí está. La persona no la vamos a utilizar. Entonces, son las importaciones las mismas. Creamos la clase, view mostrar. Agarramos la secundaria para que haga la importación. Nuestro constructor. Y si se dan cuenta, yo solo con esto y declarar mi constructor ya me lo autocompleta. Una de las ventajas de utilizar el autocompletado a la hora de programar. Pues como yo ya programé varias cositas de estas, no hay necesidad de programar tanto. Entonces el tamaño de este es 350 por 350 y aquí vamos a ponerle un listado. Definir resultados, vamos a poner resultados. Entonces, voy a llamar para crear un nuevo label, es un poquito más rápido. Self, crear label, lista y con los atributos que tenemos heredados de la secundaria, esta de aquí. Y la columna para X para allá. Luego vamos a hacer, voy a explicarlo así rápido por cuestiones de tiempo, que ya estamos sobre tiempo. Muy bien.
Este componente, scroll bar, es la barra de scroll que nosotros tenemos, por ejemplo, este de aquí. Entonces es scroll bar y TK de la librería TK, el componente raíz, que es lo mismo, la orientación vertical y el comando txt.lista, que este se lo voy a agregar para que nosotros agreguemos ese archivo. Entonces nosotros vamos a llamar un listbox, que es para guardar los componentes, este de aquí. Entonces es un componente de listbox que se agrega a root y esta parte de aquí. Entonces vamos a ver. Muy bien, ahí está. Ok, voy a explicar el código rápido. Es un listbox que lo utilizamos para guardar sus componentes. El self.root para nuestro componente de nuestra ventana y el width para que sea de 50, o sea, el ancho. Estos dos son componentes exactamente iguales. Lo que cambia del scroll bar es la orientación, que es atributo orient vertical, horizontal, y al txt.lista se lo agregamos. El sticky es una versión de llenado cuando nosotros no estamos manejando la columna o la fila o la columna completa. Entonces lo que va a hacer es que aparezca un llenado automático. Entonces, el punto límite de resultados y es el punto actualizar. Vamos a agregar una función actualizar. El punto actualizar. No, aquí es de actualizar. El Entonces, vamos a decirle if si la lista de personas, la longitud de lista de personas es menor a 1, entonces mostrarme un mensaje de error, message show error, el título es error y la lista está vacía y el return para salir de la función. Es decir, si entra a este if, finaliza la función directamente. Y luego necesitamos el cell.txtlista.delete, que esto es, como es un área de texto, lo necesitamos borrar de 0 a tk.end, que es una breve constante que nos va a dejar todo vacío. Y por persona y lista personas, cell.txtlista.insert, esto que es un valor constante, persona.to, de esta manera. Entonces vamos ahorita a la ventana principal, abrimos esto, lo pegamos, abrir mostrar, y a ver, esto de aquí. Yo creo que ya estoy sobre el tiempo, ¿verdad, Alfaro? Tiene 7 minutos, joven. Usted decide qué hacer con ello. O logro. Creo que hice muy largo el ejemplo. A ver qué dicen los participantes. ¿Quieren aguantar un poquito más para ver cómo termina o El Gframe no era el Java, sí, dicen que sí, ya van 3, 4 votos? No, son 3 votos. que lo termine. ¿Qué quiere que termine? La U. ¿Cuánto te falta más o menos? Copió y pegado, yo creo que un par de botones. Dale, copia y pega porque sí, creo que ya entendieron la mecánica, entonces La solo mecánica es explica qué repetitiva. funciones son las que importantes para que ellos entiendan qué fue lo que hiciste. Va. Entonces, vamos a agregar este componente. La función. Estamos en mostrar. Voy a quitar este aquí. El punto regresar, eliminar personas, no va a saltar. Eso que lo hagan ellos. Set punto init botones, regresamos. Y agregar
Vamos a ver, el punto de la persona. El punto y botones. Vamos a hacer una prueba rápida. Entonces vamos a formulario y ahora tenemos el botón regresar. Ahora ya tienen el botoncito ahí para regresar. Entonces, la función regresar es la que hicimos aquí y lo único que hicimos fue crear otro botón. Si se dan cuenta, es lo mismo que tenemos estas dos líneas de siempre, es lo mismo copiar y pegar, solo que le mandamos la función creada en la clase padre. Entonces, ahora en la clase principal vamos a ver mostrar y ver agregados. Command self punto abrir mostrar, ahí está, y from views punto personas punto mostrar import view mostrar y abrir mostrar. Aquí está. Vamos a ver si funciona, ver agregados y regresar. Muy bien. Entonces, explicando rápido, este de abrir son exactamente la misma función, la diferencia es lo que veamos aquí y la clase que creamos. Si dan cuenta, son views diferentes. Entonces, estas funciones son las mismas. Para la ventana secundaria, esta es una clase padre. La utilizamos para tener todos estos en todo nuestro código y que sea más fácil. Luego, aquí es crear un botón. Es el mismo código para todos los botones, lo único que cambia es esta parte de comando va a ser la función que ustedes le envían, ¿verdad? Y luego vamos a mostrar, que ya vi que aquí me tiró un error. Aquí lo metí mal. Si el lista persona es menor a 1. Ahí está. Entonces vamos a mostrar, ver agregados, me tira, la lista de personas está vacía, regresar, ir al formulario, vamos a agregar 1, 1, 1, ingresado 2, 2, 2, vamos a regresar y vamos a ver los agregados y aquí los tenemos. La verdad, así ya para concluir, porque ya me pasé del tiempo, el manejo de interfaces gráficas es muy repetitivo, es muy hago esto, hago el otro, hago aquello, y si dan cuenta hay mucho código similar. Entonces, por ejemplo, todos los botones, en estas dos líneas se resume todo lo que es crear un botón. Lo único que cambia es el comando. Aquí yo manejo funciones para inicializar para que no me quede todo en el constructor. Entonces, esa es otra práctica que les dejo. Probablemente lo que les dé más dudas sea este atributo sticky. Entonces, se los dejo para que lo investiguen. Pero les voy a decir para qué sirve, no cómo se utiliza. El sticky es esta, vamos a ver, vamos a agregar aquí muchos unos. Agregamos y nos agregamos la persona, ver agregados. Si se dan cuenta, esta barra se ajusta al tamaño de lo que es el texto. Para eso utilizamos el sticky, para que se ajuste, si no nos saldría una barra así chiquita y no se ajustaría al tamaño completo de la fila. Para eso se utiliza. Entonces, este sería el pequeño proyecto. Para concluir, manejen varias carpetas. La estructura básica es esta que están viendo aquí en pantalla. Lo único que va afuera es el main. Todas estas PyCache no lo suban a su repo, solo son archivos basura. Entonces lo agrega a su git ignore. Y finalización de conferencia. Así se hace un commit. No se hacen así los commits, no me crean. Entonces, esta sería la conferencia. Si quieren hacer una pregunta así rápido o algo, le respondo en el minuto que queda. Pregunta express. Y si no hay dudas, dejo la palabra al Faro. Llenen la encuesta.
Sí, llenen la encuesta. Pues muchas gracias, Alex, por la conferencia. La verdad es que sí, va a ser de bastante ayuda porque no solamente pues para el proyecto de ellos que tienen que entregar con Teca Inter, sino que también les va a apoyar bastante para la división de carpetas y cómo trabajar de manera ordenada, porque realmente es una cosa que al principio pues uno no le da importancia, pero ya después cuando uno quiere revisar código viejo, se siente la vergüenza de decir por qué no lo hice bien. Sí, suele pasar muchas veces. Entonces, fue un gusto estar con ustedes. Espero que tal vez no me entendieron algunas cosas, otros sí, pero echando una repasada, le voy a pasar el repositorio, la presentación auxiliar y ahí le dejo la decisión si se los comparte o no. No lo pienso. Si se portan bien, sí. Otro consejito, si sacan código de repositorios que no son suyos, agréguenlo al menos a su manual técnico o como comentario en su código. Así su auxiliar cuando esté revisando sus copias no anula tantos proyectos. Bueno, entonces, no sé, compañeros, si alguno tiene alguna pregunta o algo más que quiera argumentar o agregar. Ok, bueno, entonces pues así damos terminada la conferencia de IPC2 de este semestre. Les agradezco mucho a todos por su participación y le agradezco mucho más a Alex que nos apoyó preparando el material para la conferencia. Yo les voy a compartir el material que él me pase para que ustedes puedan basarse en él para trabajar su proyecto y también voy a compartir esta grabación en Webby para que ustedes lo tengan a la mano y puedan repasar pues lo que necesiten para trabajar lo que les queda de su proyecto número 2. Bueno, entonces, sin más que decir, por favor, llenen la encuesta que les coloqué ahí en el chat de tanto del Meet como del WhatsApp y ya con eso estaríamos terminando. Les agradezco mucho a todos por su participación y les deseo lo mejor y les deseo lo mejor para sus conferencias. Ya me pasaron ahí el material. Va, entonces, excelente noche, compañeros, y descansen.